Están muy buenas tardes, sean bienvenidos. Estamos en Toluca y en nuestro programa Frente a Frente. Y bueno, ya se darán cuenta que hoy tenemos un invitado de lujo, Ricardo Moreno Bastida, un hombre dedicado a la política, a hacer política, pero sobre todo a hacer amigos, a ayudar a la gente, a hacer un trabajo desde abajo para que la gente lo note. Y bueno, pues Ricardo, bienvenido a este espacio. Te damos las gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a ti, Alfonso. Muchas gracias a todo tu audiencia. Y estamos aquí frente a frente para Frente a hablar frente. lo que tú quieras, lo que tú gustes. Estoy plenamente convencido que la transparencia y sobre todo la charla puede ser más amena si la hacemos con cordialidad. Y efectivamente estamos viviendo en estos momentos tiempos de transición, tiempos de cambio. Y bueno, hay muchísimas cosas de qué hablar. Pero vamos a empezar desde lo más elemental. Creo que mucha gente te conoce, pero hay otros que no conocen de Ricardo Moreno. Y platícanos un poquito, quién es, qué ha hecho y dónde está en este momento. Bueno, yo soy Ricardo Moreno, un político desde los 14 años de edad. Yo inicié allá por 1984 a hacer vida política cuando este país no existía vida democrática. Los jóvenes tal vez no lo comprendan porque no les tocó esa vida, pero hay que decirles, recordarles que en este país hubo una etapa de partido único, donde pensar diferente era motivo de persecución política. Fui detenido en alguna ocasión y esto me motivó a buscar junto con un puñado de compañeros, amigos, la transformación del país, de México, soñador, joven, revolucionario, que me llevó a estar del lado del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 y a partir de ahí ser miembro fundador del PRD, del cual fui diputado local, diputado federal, representante ante el Consejo General del entonces IFE, y después pasar al movimiento con Andrés Manuel López Obrador en 1993, que él empieza su lucha en el éxodo que se dio desde Tabasco a la Ciudad de México, recorrió 1000 kilómetros a pie en busca de democracia y ahí tuve la fortuna de conocerlo y desde entonces acompañarlo hasta llegar a la formación de Morena como partido político del cual he sido representante electoral. Me ha tocado representarlo en diversos órganos electorales y acompañar al movimiento, ser muchas veces base, algunas veces dirigente, pero sobre todo libre pensador, constructor de sueños, pero más constructor de realidades. Me gusta hacer realidad mis sueños. Parte de Morena que parecía que iba a ser un partido que iba a pasar sin pena ni gloria y que en este momento pues tiene al presidente de México en lo más alto y bueno, prácticamente Morena está en todo El la único República. partido en la historia de Latinoamérica que en solamente 3 años, a partir de que se le otorga su registro, logra conseguir la presidencia de la República. Es un hecho verdaderamente histórico ya de suyo, pero además un movimiento transformador de cambio pacífico. No hubo necesidad de tomar las armas ni de romper un solo vidrio para poder conseguir este propósito y ahora estamos en medio precisamente de la lucha por la transformación del país. Este país que hoy vivimos no tiene ninguna semejanza con lo que vivimos hace apenas 10 años, por ejemplo. No solamente en materia política, sino también en materia social, materia económica, las relaciones laborales entre sindicatos, patronos y gobierno, en fin, hay varios aspectos de la vida política, social, laboral, que es digno de resaltarse, han cambiado profundamente en los últimos años. Un rompimiento total porque finalmente cuando se da la transición no siempre fue la idónea. Ya había pasado con el PAN y finalmente el PRI regresó porque había sido un fracaso esa alternancia. No hubo nunca una alternancia pactada. Le fuimos arrancando al sistema a pedazos en cada proceso electoral, pequeños espacios, pequeñas modificaciones en las leyes electorales, en la conformación del Estado mexicano, en las propias instituciones del Estado de México, que es nuestro caso.
pero nunca hubo un acuerdo de suyo para hacer una gran transformación del Estado mexicano, sino más bien fue esta parte de ir ganando los espacios poco a poco, y nos sorprende en el año 2000 la alternancia, la llegada del PAN al gobierno de la República, y yo creo que constituyó un gran fracaso ese gobierno, porque precisamente traiciona al movimiento democratizador, pacta finalmente con un sector muy importante del sistema y en eso funda su gobierno. Finalmente, cada uno de nosotros, los ciudadanos, tendremos un juicio sobre ese gobierno en particular y lo que retrasó para la vida democrática, para la transformación del país. ¿Crees que la gente tiene hartazgo de lo que había vivido o finalmente está cambiando su forma de ver la política? ¿Se está politizando? Yo creo que hay una nueva forma de percibir la política por parte de la ciudadanía, pero también debo decirlo, se han conjugado diversas razones, diversos motivos para que se haya acelerado en los últimos años, para que se haya profundizado este modelo de cambio, de transformación. ¿Cuáles? Reiteradas crisis económicas. Dos, la falta de cumplimiento de las expectativas que tiene la gente o que tenía la gente con los gobiernos, los escándalos de corrupción que vivimos durante los últimos 12 años, de los gobiernos de Calderón, de Enrique Peña Nieto, y desde luego, evidentemente, todo el ambiente de tensión que existió durante estos dos gobiernos. Yo creo que todo esto favoreció a que triunfara una plataforma política. Hay que decirlo, Andrés Manuel López Obrador no era un candidato que se presentara por primera vez a la elección, entonces no era un candidato que fuera desconocido para la gente. Lo que realmente votó la gente en 2018 fue un programa de gobierno y compromisos perfectamente establecidos. Tú recordarás, Andrés Manuel López Obrador, si mal no recuerdo, ofreció 100 propuestas para este país. Hoy en día están cumplidas al menos 95 y en proceso ya de cumplimiento de finalizar las otras 5, de tal suerte que creo que es un gobierno exitoso por eso, porque después de muchísimos años ha sido el presidente que ha cumplido su palabra. Y mira lo que son las circunstancias políticas. Hoy la oposición critica al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sus logros, cuando esos logros, cuando esas propuestas fueron votadas por la ciudadanía. Se le reclama el cumplimiento, pues, de su oferta de gobierno. ¿Llega en un buen momento Andrés Manuel? ¿Es su tiempo para ser presidente? Pues yo creo que sí. La perseverancia finalmente coloca a cada quien en el tiempo y en el momento adecuados. Creo que las condiciones además han sido las propicias para poder desarrollar su visión de país, el acompañamiento de millones de mexicanos con esta propuesta. Indudablemente él ha crecido muchísimo también como político, como ser humano, y al final de cuentas tiene la madurez para no caer en las tentaciones de la violencia, de los excesos. Yo me siento muy cómodo en el sentido que hoy en México cualquiera puede hablar de política lo que se le antoje. Puede incluso insultar al presidente de la República sin temor a ser perseguido. Nada. No pasa nada. Hay tolerancia del gobierno para eso y eso es una forma de sanear la vida pública también. Hay que aprender a ser tolerantes todos, los que nos está tocando vivir esta época y que estamos haciendo política, de tal suerte que yo aplaudo muchísimo esta libertad que durante muchísimos años peleé para que existiera y me da mucho gusto ser partícipe y además de gozar de esa libertad. Y bueno, pues ya vienen nuevamente 2024, ya está la vuelta de la esquina, el cambio de gobierno y los partidos se están preparando en este momento. Pues hay dos candidatas, dicen que es tiempo de las mujeres y sí es cierto, ¿no? Tenemos una gobernadora en el Estado de México y ahora tenemos dos candidatas, dos posibles candidatas a la presidencia de la República. ¿Se podrá llevar a cabo o quien tome las riendas de México por Morena
¿Seguirá llevando la Cuarta Transformación con éxito? Sin lugar a dudas, yo creo que el ambiente es el propicio. Tenemos un México en paz. No ha llegado el agua a niveles que nos ahogue como país en materia política. Uh-huh. Yo confío mucho en que la doctora Claudia Sheinbaum pueda hacer un extraordinario gobierno como lo hizo en la Ciudad de México. Dicen que a los árboles se les conoce por sus frutos y a los políticos por sus obras y por sus acciones, por sus hechos. Y yo creo que eso también será un ponderador para que el electorado pueda identificar realmente quién ha sabido destacar y quién ha podido enfrentar los problemas que ha tenido bajo su responsabilidad. Y en este sentido yo creo que Claudia Sheinbaum ha estado a la altura de la Ciudad de México, tiene una visión innovadora, como tú lo sabes, su posición como científica le ha permitido innovar en muchísimas cosas en la Ciudad de México. Una de ellas es el ordenamiento del transporte, por ejemplo, con una visión ecológica, de sostenibilidad, de sustentabilidad, la incorporación de diversas líneas, la ampliación de diversas líneas del Metrobús ha sido fantástica en la Ciudad de México, le ha cambiado la movilidad a la Ciudad de México, su disposición clara, férrea, a disminuir el número de delitos que se cometían en la Ciudad de México y la violencia con la cual se expresaban, creo que también es una clara muestra de la capacidad que tiene. Indudablemente ha sabido mantener la inversión en la Ciudad de México, que en los sectores tradicionales, empresariales, les ha llamado poderosísimamente la atención. Sigue siendo la Ciudad de México, a pesar de todos los pesares y a pesar de todas nuestras oposiciones, la ciudad que más inversión extranjera directa recibe en este país. Y esto se debe a que hay un ambiente propicio para la inversión. Y yo creo que además en los próximos años nuestro país, en medio de las turbulencias que existen a nivel mundial, por los fenómenos post-pandemia, por la guerra en Ucrania, por la recomposición de los bloques comerciales, va a jugar un papel sumamente relevante, lo que conocemos ahora como nearshoring, pues nuestro país será un gran receptor precisamente de inversión extranjera y creo que la doctora Claudia Sheinbaum va a poder amalgamar lo político, lo social, la profundización de los beneficios sociales que ya vimos que sí se puede, sin que el país se caiga a pedazos, sin endeudarlo, sin que haya sobresaltos económicos, y creo que hay condiciones para que México pueda tener mejores condiciones de vida a través de esta inversión extranjera, de la promoción de la economía nacional, indudablemente. Hoy tenemos el mayor número de empleados registrados ante el IMSS en toda la historia de México. Tenemos las reservas internacionales más grandes en la historia del país. Tenemos un dólar como nunca. Fuerte. Tú más o menos tienes mi edad, más o menos, un poquito más joven. Pero fuimos grande. La generación de las devaluaciones, recordarás. Por primera ocasión desde hace muchísimos años, una administración, casi estoy seguro, terminará sin ninguna devaluación, pero con su moneda sumamente fuerte. A nivel internacional, el peso mexicano se ha constituido como la moneda más fuerte en los últimos 2 años. Pues creo que hay resultados macroeconómicos que, si bien no es el eje central de la política de la Cuarta Transformación, nosotros estamos convencidos que hay que cuidar bien los recursos de todos los mexicanos. Es la base. Y los números macroeconómicos es el reflejo de saber gastarse el dinero público en beneficio de la gente sin sobresaltos. Hace unos meses, hace unas semanas todavía, Ricardo Moreno apoyaba la candidatura de Adán Augusto y, como lo habías dicho en su momento, iban a respetar el resultado fuese cual fuese. Y parece que así es, ¿no? Hay congruencia con lo que se dijo y con lo que se está haciendo. Fíjate que en Morena hemos dado un paso muy importante. El ejemplo de Andrés Manuel López Obrador en el tema de la congruencia política, que se traduce en la vida interna del partido en que lo que dices
hay que cumplirlo. Se vale tener opiniones, abanderar a un candidato, una candidata, pero es menester cerrar filas en torno al movimiento. El movimiento es muchísimo más que una candidata o que un candidato. El movimiento representa las verdaderas, fibras del pueblo de México. Hemos recobrado Son sus causas. nuestra vertiente revolucionaria, independentista, y de alguna forma también de la reforma. ¿Qué requerimos? Unidad. Y la unidad no es salir juntos en una fotografía, sino hacerlo conducente en la acción, en nuestras acciones cotidianas. Por eso, desde el mismísimo día que se dio a conocer los resultados de esta encuesta que levantó el partido, tanto Adán Augusto como tu servidor hemos hecho lo propio. Vamos a sumarnos con todo, con la doctora Claudia Sheinbaum, y desde luego vamos a profundizar la cuarta transformación. Hay que hacer la cuarta transformación plus, porque todavía hace falta profundizar. No debemos quedarnos ahí, porque desde la izquierda hay que saber entender una cosa. Todo mundo tenemos derecho a vivir y a vivir mejor. Es un derecho que es inalienable y no podemos renunciar a él. Claro. Los de abajo quieren vivir bien, quieren crecer. Los del medio también y los de arriba también. Y como es un derecho inalienable, no tenemos por qué renunciar a luchar porque todos vivamos mejor. Esa es la base. Muy bien. Vamos a un corte comercial, no nos tardamos nada, vamos rapidísimo ahí a nuestro corte de estación. Vamos a maquillarnos porque se nos está corriendo el rímel. No nos tardamos, regresamos, estamos con Ricardo Moreno Bastida, que en una amena charla, hablando sobre México, sobre Morena y sobre el destino que nos depara. No se vayan, regresamos rapidísimo.
Moreno y bueno, estamos teniendo una charla muy agradable sobre lo que le depara a México, al Estado de México y a la política que hacemos todo el tiempo. Y bueno, Ricardo, hablábamos un poquito de todo esto que fue pues esa elección interna de Morena para elegir quién va a representar a la 4T y pues fue Claudia Sheinbaum la elegida. Es una mujer capaz, ¿crees tú que tiene las capacidades para llevar a México a buen puerto? Por supuesto, yo insisto, ahí está su trabajo como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Creo además que lo hizo también sin represión. En la Ciudad de México no ha habido represión desde hace un buen rato, lo cual me da mucho gusto porque eso significa que hay que hacer mucha política. Eso significa que hay que ejercer mucho diálogo, aún con los grupos que no comparten tu forma de gobernar. Y desde luego eso también, a final de cuentas, es parte de tu bagaje personal como político. Yo creo que Claudia se ha distinguido por eso. Las finanzas públicas de la Ciudad de México son sanas, está bien, las obras ahí están. Y, insisto, los niveles de criminalidad, de violencia, han disminuido drásticamente en la Ciudad de México y creo que es un buen modelo para presentar al escrutinio, ahora sí, de todos los ciudadanos del país y que a cada quien lo juzguen por sus acciones. A muchos les gusta nada más sacarse la foto, salir con botarga, salir maldiciendo al presidente de la República. Lo toman como deporte, a ver si no a ver si no llegan sobrados, dicen los entrenadores deportivos, sobrecalentados al día de la elección. Ustedes que estuvieron muy cerca de Adán Augusto, ¿no les sorprendió que la encuesta nacional haya arrojado que Adán Augusto haya quedado en cuarto lugar por abajo de Gerardo Fernández? En realidad queda en tercer lugar, solo una encuesta está por debajo de Noroña. Sí nos sorprendió, yo hubiera apostado a que tenía una mayor presencia. Sin embargo, los resultados ahí están, las reglas las aceptamos, se firmó un acuerdo respecto a este proceso y así es la vida democrática. Es una forma indirecta de llevar a cabo un ejercicio democrático. Las encuestas es una representación muy fidedigna de lo que está pensando la ciudadanía y a eso nos atenemos. Cuando el pueblo manda, no hay que rebelarse. ¿Y qué pasa entonces qué pasa con Marcelo Ebrard que sale a cuestionar las encuestas, el proceso, a decir que había dados cargados hacia Claudia Sheinbaum? Pues mira, yo creo que hay una aspiración exacerbada. Creo que él esperaba mayores o mejores resultados. Desgraciadamente para él no ha sido así. Y yo esperaría que bajara un poco la temperatura, que valorara quién en la encuesta opinó a favor suyo y vas a encontrar tal vez una respuesta interesante. Es el voto opositor el que se expresó básicamente en la encuesta en favor de Marcelo. Entonces creo que estaría haciendo mal sus cálculos. Una opinión muy respetuosa, personalísima. Yo espero y aspiro a que nos parta de Morena. Yo creo que es un activo muy importante. ¿Tú crees que se vaya? Tomará sus decisiones. Hoy había anunciado que hoy iba a dar a conocer alguna decisión. Hasta este momento, que yo sepa, no la ha expresado. Sé que el día de ayer impugnó la elección en el órgano interno de Morena. Vamos a ver qué pasa. Yo, insisto, no me quiero adelantar a los acontecimientos, ni mucho menos quisiera que mi análisis fuera parte de una corriente que quisiera verlo fuera. No, al contrario. Como político que he sido toda mi vida, he sumado. Yo no soy de los que creo que hay que desplazar a los compañeros. Al contrario, hay que abrir las puertas de Morena, porque al final de cuentas somos un movimiento y no hay que pensar que porque tenemos viento a favor hay que cerrar las puertas, no, al contrario. Yo creo que
las puertas de Morena como las puertas de mi casa estarán abiertas para todos los amigos. Deben estar abiertas para todos los amigos. Xóchitl, ¿cómo la ves como posible contendiente? Pues el caso de Xóchitl yo creo que es un ejemplo nítido, claro, de Enrique Peña Reloaded. Es decir, es una invención de la caja china famosa, de los medios de comunicación volcados en favor de su candidatura. Creo que las condiciones no son las mismas tampoco. Creo que los medios de información por los cuales la gente consume noticias han cambiado drásticamente. Estos medios de comunicación vía internet, las propias redes sociales, etcétera, ya no se les puede engañar tan fácil. Desde la venta, porque eso es la campaña publicitaria para posicionarla como una mujer que viene de las clases más humildes y demás, me parece una falsa historia que se contrapone con lo que sus propias familias en algún municipio rural de Hidalgo señalan de ella. Ella era una clase media, era en su pueblo, perdón que lo diga yo así, era eso. Y eso de que vendía gelatinas, tal vez sí, Muy buenas. no Los me tamales, atrevería ¿no? a decir que no. Como puedo decirte, yo también en mi niñez fui panadero, ayudante de panadero, pero creo que eso no significa ni que esté hoy en la actualidad vinculada a ese sector social, ni que esté luchando por los pueblos indígenas, ni que la propia vestimenta, que ahora ya la varió de 7, 8 meses a la fecha, y que no se quite el huipil, la haga más o menos indígena. Yo respeto su autoadscripción a la que tiene derecho de acuerdo con la constitución de este país, pero yo no le compro ni su posición indigenista, ni mucho menos. Creo pues que es una invención de los medios de comunicación que están echando a andar una decisión política del dueño de los partidos políticos, No que puede es ser Claudio X también, González. no puede ser que en cierto momento eh, pues sea hasta cierto modo una desesperación de la alianza porque no tenían un candidato fuerte y en este momento que Xóchitl explota, la toman como una bandera. Mira, yo creo que lo que están buscando efectivamente es no ganar la presidencia de la República, no aspiran a ganar la presidencia de la República, sino a evitar que Morena tenga 2/3 partes en las cámaras del Congreso de la Unión. Esa es su real estrategia. Yo creo que Xochitl es un instrumento para ello, nada más. ¿Les va a alcanzar? No lo sé. Habría que ver cómo reacciona el pueblo de México, las y los ciudadanos, ya una vez que esté en campaña vis a vis, frente a frente, con Claudia Sheinbaum. Yo creo que ahí se van a mover las cosas. Ahí el presidente López Obrador dejará de ser el centro de los ataques de Xochitl, que es básicamente con lo que ha pretendido incrementar sus preferencias. Tienen un Para nicho, dirigirlos a otro lado. tiene un nicho muy pequeño, cada vez más pequeño. El PRIAN-RD, como sostuvimos hace más de 20 años, existe. Hoy se expresa nítidamente. Qué bueno que hayan caído los velos y que se expresen como una alianza. Este país solamente hay 2 proyectos realmente de nación y en ese sentido yo creo que Claudia va a arrasar en la elección. Porque es una, perdón que lo diga en términos comerciales, tal vez tú sepas un poco más de eso que yo, pero tiene muchísimo más aspectos positivos que negativos y se puede vender muchísimo mejor. Marcelo, si se llegase a ir de Morena, ¿le haría daño en cuanto al capital humano que tienen? No me gustaría decir o generar un escenario en el que Marcelo no esté. A mí no me gusta. Es más, quisiera hasta evadir la respuesta. Pero como quedamos de platicar frente a frente, te la voy a decir. Lo que yo creo. No tiene Marcelo cabida en la oposición. En el Frente Amplio opositor no la tiene, no le van a dar la candidatura. Ya es Xochitl su candidata. No hay reversa en esa decisión. Solamente le quedaría entonces la posibilidad de Movimiento Ciudadano.
Marcelo sabe que con Movimiento Ciudadano no le alcanzaría para ganar la presidencia de la República. Y ahora, con un poco de malicia te diría, aún en ese escenario, el más favorecido con la salida de Marcelo, eventualmente, sería Morena, porque Marcelo jalaría a varios sectores del PRI, del PAN e incluso del PRD, con los cuales no están contentos con la candidatura de Xóchitl. Esa sería, en términos objetivos reales, lo que yo estoy percibiendo, sí, claro. Muy bien, vamos a hablar un poquito, vamos a cambiar de tema, vamos a centrarnos al Estado de México. Después de 96 años, 94 años, viene un cambio y viene precisamente de la mano de una mujer, que es la primera vez que también va a gobernar una mujer el Estado de México, y viene de la mano con Morena. ¿Qué le espera al Estado de México? Mira, primero decirte que estoy feliz. Cuento los días, que ya faltan muy pocos, para que la maestra Delfina tome protesta, porque esto significará el cambio de una época en el Estado de México. Que esta posibilidad de cambio, de profundización de los cambios en el Estado de México se dé a través de una mujer, me llena de emoción. Pero además, si es una maestra de origen humilde, que ha sido sumamente mesurada, que nos ha dado una cátedra a muchísimos de lo que es tolerancia, creo que me orilla a pensar que hará un extraordinario gobierno. Porque el Estado de México somos muchas regiones, muchas culturas diferentes, problemas totalmente diversos. No es lo mismo Tejupilco que Texcoco, y no es lo mismo Polotitlán que Toluca. Y además que miles de personas llegan todos los días a sentarse en el Estado de México. Estado de México, efectivamente, porque seguimos siendo un destino Así es. de oportunidades para mucha gente, sobre todo para ciudadanos que vienen de otros estados en los que hay mayor rezago y menos oportunidades de educación, de empleo, de salud, de vivienda. Creo que la maestra Delfina va a generar también muy buenas condiciones para la inversión en este estado, básicamente industrial. Perdimos o hemos perdido nuestra capacidad productiva en el campo porque se mutaron los cultivos. Se optó desde hace ya 30, 35 años a la sustitución de cultivos, dejar a un lado el maíz y nos dedicamos a sembrar flores. Somos un estado jitomatero, por ejemplo, pocos lo saben, pero tenemos una fuerte producción agropecuaria de jitomate, legumbres, etcétera. Esto nos hace ser un estado sui generis en el contexto nacional. Y creo que ahora tendremos más y mejores posibilidades de sacar nuestros productos, tanto industriales como del campo, a nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, y como lo hemos dicho, que además la lógica internacional está diciendo que el gran capital, los grandes capitales, las grandes empresas transnacionales, pero sobre todo la gran industria de la transformación, va a venir a sentarse a este país. Entonces el Estado de México tiene que ser el eje. Tenemos en el Estado un gran centro logístico. Nuestra ubicación geográfica es única en el país. Desde Toluca, por cierto, parten las dos grandes carreteras que tiene México hacia las dos costas de Estados Unidos. Así es. La carretera federal 15 y la carretera federal 57. Hay que intercomunicar, hay que hacer mucho más. Hay que generar que tengamos más y mejor infraestructura. Y yo creo que en este momento de cambio precisamente se flexibilizan los intereses para poder instalar nuevos puestos fabriles en el Estado de México. Y yo creo que la maestra lo puede lograr. Obviamente yo tengo muchas expectativas, al igual que mucha gente. Desgraciadamente nuestro calendario electoral se empata con la elección federal muy pronto. Así es. De hecho ya inició el proceso electoral federal hace un par de días, y esto nos llevará a que tengamos una veda dentro de 40, 45 días en que el gobierno del estado no podrá dar
a conocer sus resultados. ni programas, ni resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Así es. Es un primer escalón que hay que saber subir, un obstáculo que hay que vencer, pero yo confío en que el nuevo modelo de comunicación política también permita que la maestra Delfina empiece a dar resultados pronto, en la medida que las posibilidades también del proceso electoral lo permitan. Será un gobierno, también hay que decirlo, que va a estar bajo el escrutinio público muy pronto, porque habiendo campañas políticas, pues evidentemente van a voltear al Estado de México, y cualquier hecho o acto que cometan servidores públicos o la misma naturaleza, pues se la van a cobrar a la maestra Delfina, de eso no tengo duda. Sí, pero aquí habemos muchos compañeros que estamos dispuestos a defender el gobierno de la Cuarta Transformación en el Estado de México y a defender las decisiones de la maestra Delfina. Morena, y lo voy a decir por primera vez aquí contigo, frente a frente, Morena ya tiene jefa política en el Estado de México y se llama Delfina Gómez Álvarez. Es nuestra jefa política y ahora viene un gran paso que tiene que dar la izquierda, que es el de la disciplina. Disciplina que no es sumisión. Sí, tiene que ser oposición, aprender a ser oposición. Tenemos que aprender a ser gobierno. Y una de las cosas que exige el gobierno es disciplina. Y como todos confiamos en la maestra, ya le dimos el bastón de mando los mexiquenses, debemos acatar sus resoluciones, apoyarlas y salir a la calle los militantes y simpatizantes de Morena, del PT y del Verde a respaldar al gobierno, porque insisto, tiene muy poco tiempo, de acuerdo al calendario electoral, para poder justificar sus acciones. Ricardo, dame unos segundos, vamos a un segundo corte comercial. Claro que sí, con mucho gusto. Regresamos rapidísimo, no se vayan por favor, estamos en la entrevista con Ricardo Moreno, el 3 veces M. Estamos aquí en MM Toluca precisamente. No se vayan, regresamos en un momento. Decía hace un momento, con el 3 veces M, y quiero que nos explique por qué 3 veces M. En realidad es el 3 veces Moreno. 3 veces Moreno. Moreno de apellido, Moreno de color y Moreno de partido. Hay quien dice que soy hasta 4.
Ah, caray, ¿era por qué por 4? aquello de moreno guadalupano. Entonces, Eso. muy orgulloso, tanto de mi color como de mi apellido, como de mi partido. Y orgullosamente guadalupano, hay que De decirlo. tus orígenes. No tengo por qué esconder nada. Me gusta, creo que quien me conoce, quien me ha seguido durante años, sabe precisamente que me caracteriza ser yo. No me gusta la forma tradicional de guardarse en una caja de cristal y no permitir que se conozca al verdadero yo. Me encanta hacer amigos por eso. Y ahí viene precisamente en esta naturaleza. Hace unos días vimos una foto donde Ricardo está muy sonriente al lado de dos personajes que van a ser importantísimos aquí en el Estado de México. Uno de ellos es Pedro de la Rosa y el otro es pues, Horacio Duarte, que por ahí suena como posible secretario general de gobierno. ¿Cómo es esa relación que tiene Ricardo con estos personajes? Pues mira, a Horacio lo conozco desde 1991. Crecimos juntos, políticamente juntos, en el mismo grupo político en su momento. Vi afortunadamente cómo ha crecido políticamente. Me tocó en una buena parte de su vida política estar junto a él, no como rémora, sino participando con él en varias Crecer cosas. juntos. Crecimos juntos políticamente. Hicimos una escuela, hay que decirlo también, con él y otros compañeros más, muy importante. Fuimos los creadores prácticamente de el derecho electoral aquí en el Estado de México. Como tú sabes, él da el campanazo siendo el abogado de Andrés Manuel López Obrador y como representante de Andrés ante el INE, precisamente por todo este caudal que juntos, junto con otros más, construimos aquí en el Estado de México, su gran experiencia. Tiene muchísimo tiempo que lo conozco, compartimos muchas cosas, incluso a nivel personal, somos amigos. No solamente la relación política, sino tenemos una relación de amistad. Lo mismo con Pedro de la Rosa, que llegó un poco después, por ahí de 1994. Lo conozco, hemos hecho trabajo político diferenciado en la forma de organización de aquel grupo político. Él es dirigente del Oriente, yo aquí en el Valle de Toluca, norte del Estado de México. Coincidimos en muchas cosas y hoy, ante la situación que guarda Morena en el Estado de México, cómo debemos actuar en lo sucesivo, pues hemos coincidido en que tenemos que hacer un esfuerzo conjunto. Y en esta idea, precisamente, de imprimirle una cara distinta a la 4T en el Estado de México. Aprender a hacer gobierno, aprender a ser disciplinados, aprender a tener jefe político o jefa política en este caso, Es un sin bloque cuestionar para eso. apoyar una Estamos, jefa política. digamos que no en un bloque, estamos en un mismo esfuerzo. Okay. Sin lugar a dudas, como sucede aquí en China, pues los agrupamientos se dan en función de amistades, coincidencias políticas, de intereses y demás. Si se toma así, pues tal vez sí sea un bloque. No está de bote pronto pensado para actuar como un grupo más o como una corriente de opinión en el interior de Morena, no. Yo creo que ya la experiencia del PRD nos curtió mucho a todos nosotros. Y sabemos que más que hacer política en torno a un grupo, ahí hay millones de mexiquenses más que no militan en ningún partido político, a los cuales tenemos que acudir, tenemos que ir, tenemos que convencer. Y yo creo que tú solamente puedes convencer a alguien con tu conducta política. Así es. Entonces estamos en un proceso de transformación de nuestra conducta política, porque no podemos aspirar a cambiar al mundo si no estás dispuesto a cambiar tú mismo. Y en esas andamos. Muy bien. Ricardo hace algunos meses todavía era senador. Así es. Era el suplente de
el senador Higinio Martínez, que volvió a regresar a la Cámara de Representantes, y son 2 veces, ¿no?, que has estado ya como senador. En 2 ocasiones, es correcto. ¿Qué pasó? ¿Por qué regresar nuevamente? Mira, yo creo que Higinio, que también es mi amigo, debo decirlo, aunque políticamente nos hemos separado, distanciado. ¿Tu maestro en algún momento? Sí, por supuesto, yo no puedo negar, aprendí mucho de él. Entre otras cosas, a ver más allá de mis narices, como dice el refrán. En política eso cuesta trabajo. Nos hemos distanciado políticamente, él ha tomado la decisión de regresar, estará haciendo sus valoraciones personales respecto al futuro político, el papel que debe de jugar como uno de los principales dirigentes que ha tenido la izquierda en el Estado de México, y yo creo que con esta nueva jefatura que debemos de tener en torno a la maestra Delfina, su papel debe de ser distinto, y yo creo que está madurando esa idea, debe de estar madurando esta idea, porque no sería prudente el que pudiera competir por la dirección del movimiento en el Estado de México. La maestra tiene que ser quien dirija los destinos del Estado de México, y el partido tiene que apoyarla en sus decisiones. Esa es mi visión y la compartimos con muchos compañeras y compañeros. Yo espero que en esta reflexión también esté pensando Higinio, y vamos a esperar los próximos días a ver qué dice, qué habla. Él incluso en sus redes sociales ha manifestado que está en un proceso de reflexión muy respetable, Muy sano. muy sano. Espero que sea para bien de todos. ¿Tú te ves en el gobierno de Delfina? No. No, por varias razones. Como tú lo sabes, desde hace varios años he estado recorriendo la ciudad de Toluca, en sus comunidades, sus colonias, sus barrios. Tengo un proyecto exclusivamente diseñado para Toluca, desde la Cuarta Transformación, pero con propuestas muy concretas para lo que le duele a Toluca. Tengo una visión de lo que creo que le está pasando a esta ciudad, del deterioro que tiene mi municipio, y estoy en posibilidades de decirte hasta este momento, y no quisiera cometer alguna alguna delación, pero porque el INE está luego muy atento a lo que uno dice, no por otra cosa, pero pues todo el mundo lo sabe y lo dice. No quiero ir al gobierno del estado porque quiero acompañar el esfuerzo de transformación de la maestra Delfina desde Toluca. ¿Quieres ser presidente municipal de Toluca? Eso sí me gusta. Ya no lo puedo decir yo, ya lo dijiste tú. Y si nada como pato, vuela como pato, y grazna como pato, es pato. Es pato. Sí me gustaría, pues a quién no le gustaría. Yo llegué a este municipio. Con todos los asegúnes que tiene Toluca. Con todos los problemas que tiene. Así es. Porque no hay político que se precie de serlo si no está capacitado para resolver problemas. Para eso son los políticos. Claro. Yo no quiero ser un administrador de la pobreza de Toluca, perdónenme, pero para eso no me interesa. Creo que como político tenemos que transformar Toluca. Ahora, vamos a esperar los momentos legales, los momentos del partido, y por lo tanto, no quiero decirlo, pero no es, mi cabeza no está en el gobierno del estado en este momento. Ahora, sí me llegara a invitar la maestra, tendré que hacer honor a la palabra que aquí he dicho. Apoyarla, y si la maestra piensa que puedo ayudarla en algún otro lado, tendré que ser disciplinado. Pero también lo que le digo a la maestra y a muchos compañeros que me han expresado lo mismo, es que creo que la mejor forma de apoyar a la maestra es gobernando bien Toluca. Ricardo, ¿qué opinión te merece el gobierno del actual presidente municipal de Toluca, Raimundo Martínez, con todos los sucesos que ha habido en torno al trabajo, los escándalos, la falta de obra, de cosas perceptibles de la gente?
¿Qué es lo que piensas tú? Tendría varias respuestas en varios aspectos. Primero, me preocupa mucho el autoritarismo. Yo inicié mi lucha política precisamente frente a los actos de autoritarismo y me preocupa que en Toluca se pueda afianzar el autoritarismo como vía. Yo no creo y hay que combatir la criminalización de la protesta, porque es un derecho que tenemos cualquier ciudadano y de que en algún momento de nuestra vida podamos hacer uso de él. Entonces no debemos permitir que se criminalice la protesta. Tercero, me preocupa en demasía la falta de interés en lo que más le duele a los toluqueños. Raimundo ha tomado la posición de que hay que administrar Toluca y los problemas no se van a resolver de Toluca administrando. Hay que comprometerse a resolver problemas. Yo tengo una visión de cómo enfrentar el problema, que ya en su momento le expresaré, pero no es ni endeudando excesivamente a Toluca, ni tampoco generando condiciones de desinversión de Toluca. Uno de los principales problemas que tiene Toluca es la depauperización del ingreso de los toluqueños, porque de 25 años para acá se ha venido mutando la vocación de Toluca. De ser una ciudad eminentemente industrial, se convirtió en una ciudad de servicios y de comercio y dormitorio. Y esto ha venido en detrimento del ingreso de las familias de Toluca. Hoy, el 52% de los toluqueños viven en algún grado de pobreza y eso me duele. La capital del estado más importante del país, del estado más rico, tiene este nivel de abandono, de precarización. Tenemos que tomar medidas. Y no es, por ejemplo, poniendo parquímetros, como vamos a alentar la inversión en algunas colonias de Toluca. Así es. No es así. Y mira, velo, en varios de los corredores gastronómicos que tenemos en Toluca, ya han cerrado varios negocios, porque la gente se está ausentando de esas colonias, ya no está consumiendo ahí. Y entonces estamos contribuyendo, o más bien está contribuyendo Raimundo, al abandono de la ciudad, a que no haya movimiento económico, a la pérdida de empleos, y en esta obcecada visión que tiene, de que porque ya se tomó la decisión hay que ir a fondo y hay que además ampliarla, está cometiendo suicidio contra los toluqueños. Y eso no hay que permitirlo. Dime rápido 3 cosas que tú cambiarías si llegaras a ser presidente municipal. El primer día de tu administración, ¿qué cosa cambiarías en Toluca? El plan de desarrollo de Toluca, de entrada. El favorecer con políticas públicas el repoblamiento de la ciudad de Toluca, del casco urbano de la ciudad de Toluca. Tenemos una ciudad envejecida en todos sus sentidos. Tenemos una infraestructura subocupada. Tenemos colonias envejecidas. La gente que está viviendo son prácticamente adultos mayores. Los jóvenes y los niños están yendo a otras partes de la ciudad. Y entonces estamos desperdiciando la infraestructura y encareciendo los servicios nosotros mismos como autoridad. Por eso hay que cambiar la vocación urbana del centro de la ciudad. Del centro me refiero a todo el casco urbano, no solamente el centro histórico. La seguridad, ¿cómo está? Tres. La movilidad de Toluca. Es una facultad que tiene el municipio, No requerimos ni siquiera la concurrencia de la autoridad estatal. ¿Podemos tomar medidas para cambiar la movilidad de Toluca, que es urgente? Sí, con medidas inteligentes. Ya platicaremos un poco más adelante, si me invitas, de algunas de ellas. Claro. Y el tema de la seguridad pública. Yo estoy convencido de que necesitamos regenerar el tejido social. ¿Cómo? Yo le llamo, mi concepto es muy sencillo y muy simple. Hagamos vida comunitaria. Volvamos a nuestros orígenes. Comunidades fuertes que convivan entre sí,
para que se conozcan y se reconozcan como vecinos, generemos en los barrios, en las colonias, en las delegaciones, acciones deportivas, de esparcimiento, acciones culturales que permitan que la gente ocupe las calles. Si logramos que la gente ocupe las calles, vamos a lograr que se comprometan con su comunidad y volvamos entonces a lo que tradicionalmente se hacía. Se jugaba fútbol, se jugaban con 2 suéteres bote, como porterías, ¿no? Al bote pateado, es. etcétera. Que volvamos a tomar las calles los ciudadanos y no se la dejemos a los delincuentes. Muy bien, pues ya estamos por terminar esta entrevista. La verdad es que qué placer escuchar este tipo de comentarios, porque realmente Toluca ha tenido una caída medio escabrosa por ahí, y es tiempo de que se recupere la grandeza de lo que fue Toluca la Bella en algún momento. No nos queremos ir de esta entrevista sin antes pues leer todas las personas que han estado felicitando a Ricardo Moreno por el trabajo que ha estado haciendo. También hay que decirlo, él es el líder de un grupo que se llama Proyecto 21, y que bueno, ya en otro momento estaremos hablando más sobre esto, porque la verdad que tiene mucho que platicar de él. Quiero agradecerle a Jazz Narro, a Ricardo Fuster, a Arek Bavila, Sandra Rebeca Solís, Marcos Ángeles, a Daig PG, Francisco Mancilla, Ernesto Medina, Dionisio Cas, Alice Montes, Leandro Hernández, Piña Viroleta, Jorge Aarón Palma, Sergio Ángel Domínguez Zavala, Seato Toluco López Torres, Alex García, Alice Montes, Frensto Medina, Andrés Cid, Daniel Sanabria, Daniel Hernández, Yuritsi Mejía, Ángela Mireles, Pedro Campos, David Salinas, César Guadarrama. Y bueno, una pregunta que nos hace César Guadarrama es: ¿qué tan importante para ti es la juventud en la ciudad de Toluca? Tan importante como mis hijos. Tengo la fortuna de tener 2 jóvenes de 15 y 17 años. Perdón si me extiendo muy rápido. Yo llegué aquí a Toluca a los 8 años, siendo esta una ciudad de oportunidades, un oasis dentro del Estado de México. Decidí quedarme aquí, a vivir, decidí hacer mi familia. Y yo veo a Toluca como mi hogar. Y por lo tanto quiero tener mi hogar limpio, seguro, en buenas condiciones, una ciudad digna. Por lo tanto, los jóvenes son, o debiéramos de verlos todos como nuestros hijos. No porque son el futuro de la ciudad, no, son el presente. Así es. Ellos son a los que hay que dirigir las acciones hoy en día. Son a esos jóvenes a los que hay que traer de nueva cuenta a vivir a la ciudad de Toluca, al centro de la ciudad de Toluca. Son esos jóvenes a los que hay que prestarles los servicios. Son esos jóvenes a los que hay que darles oportunidades, y son esos jóvenes los que deben entender cuál es la posición que deben jugar dentro de la política también. Yo empecé muy joven, muy chamaco, niño casi. Y quiero decirte que tengo la fortuna de que muchos jóvenes me han acompañado en mis esfuerzos. Y me da mucho gusto verlos crecer. Ahora esos jóvenes que hace 5 o 6 años empezaron a trabajar con nosotros ya son adultos, y ya les dejamos marcada la huella de cómo se deben hacer las cosas para un Toluca distinta, diferente. Ya aprendieron a volar, hay que seguir impulsándolos. Creo entonces que los jóvenes son nuestro presente. ¿Para qué? Yo quiero que todos los jóvenes de Toluca tengan oportunidades de empleo, de educación, de vivienda. Eso es lo que yo quisiera para ellos. Al menos eso. Por lo menos para empezar. Por lo menos. Vamos a pedirle a Ricardo que regrese dentro de poco. Ya se vienen los procesos electorales nuevamente, ya huele a elecciones el Estado de México, y seguramente el nombre de Ricardo va a estar muy presente en todos ustedes. Entonces vamos a comprometerlo para que venga
en otras ocasiones a Con platicar. muchísimo gusto, vamos a dar mucho de qué hablar. Exacto, exacto. Entonces, no me resta más que agradecerle, No, a ti. agradecer tu presencia con todo nuestro público de Toluca en este programa de Frente a Frente, que así es su nombre porque queremos hablar con toda la transparencia del mundo de temas diversos. Me dio mucho gusto estar aquí contigo, poder hablar abiertamente de todos los temas. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron, nos escucharon, comentaron, y espero estar a la altura de las circunstancias políticamente. Ya tengo más que perder que ganar en este asunto, debo decirlo. Mi bagaje, mi historia es muy grande. Híjole, voy a cometer aquí un error. Luego me dicen que soy políticamente incorrecto. Yo ya logré políticamente lo que anhelaba de niño, de joven. Ver caer al PRI, ver caer al PRI, me doy por bien servido. Ver que la maestra Delfina en breve tome protesta será un gran capítulo en toda nuestra historia de 30 y 40 años ya de vida política. Y entonces debemos aprender a abrir nuevos capítulos, nuevos libros, abrir, construir, escribir nuevas historias. Y en esas estamos. Vamos a ver cómo nos va en el siguiente capítulo. No se lo pierdan. Pues estamos con Ricardo Moreno. Muchísimas gracias a todos. Ya nos vamos. Soy Alfonso Acosta y los espero muy pronto. Ricardo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alfonso. A ti, gracias. Te lo aprecio mucho. Gracias.